Buenos días, colegas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a venir a hablar un poquito de los nuevos sets y qué tal le pueden venir a ciertos tipos de personajes. Pero antes de hablar de estos sets, quiero que tengáis una cosita en cuenta. Estos sets no se van a poder explicar sin explicar antes el set, por ejemplo, del Lava Walker, o de intentar explicar el set también del rugido del trueno o algo así, ¿de acuerdo? Porque estos sets te aumentan un 35% el daño a los enemigos afectados por Pyro, y este daño pues siempre se aplica al final de lo que sería la fórmula de daño, incrementándote muchísimo el daño con los personajes cuando estos en sí pues están imbuidos sobre cierto elemento. Y ahora los sets que vamos a ver nuevos pues también tienen una fórmula más o menos parecida, y este daño pues siempre es aditivo. Entonces el daño aditivo pues siempre va a ser muchísimo mejor que el daño crítico, que el bono de daño elemental y que cualquier tipo de bono de daño. Entonces ahora mismo estos sets que nos han estado poniendo por aquí en el live streaming de la 1.7, no, de la 2.0, ¿de acuerdo? Pues van a hacer algo parecido. Entonces, vamos a tener dos sets nuevos, y este van a ser el set del emblema, que nos va a dar recarga de energía, y en función de tu recarga de energía vamos a llegar hasta obtener un 75% de bono de daño. Es decir, si el set del Lava Walker y el otro set del trueno nos daban un 35%, este set nos van a dar por aquí un 75%, y es muy bestia, pero vamos a tener que sacrificar cierto tipo de estadísticas. Por lo tanto, estos sets van a brillar muchísimo con los personajes que ya de por sí necesiten recarga de energía, o con los personajes que específicamente vayan a ser soportes. Y el set del Shimenawa pues va a ser un set específicamente para los personajes que vayan a atacar, porque este set nos van a incrementar en un 18% el daño, y a la hora de usar una habilidad elemental vamos a absorber energía si nuestro personaje tiene más de 15 de energía, y vamos a incrementar todo el daño de los ataques normales, cargados y descendientes en un 50% durante 10 segundos. Por lo tanto, va a estar muy, pero que muy bien, y vamos a tener que tener algún tipo de cosas a tener en cuenta a la hora de utilizar este set, como que el personaje, uno, recargue bien energía, y dos, que no dependa tanto de la definitiva. Por lo tanto, si nos vamos a poner a autoatacar muchísimo con el personaje y tenemos una E más o menos que puede llegar a ser corta y genera bastante buena energía, pues este set va a ser muy, pero que muy bueno con todos los personajes que vayáis a llevar de main DPS, porque volvemos a lo mismo. En lugar de darte un 35% de daño, pues nos van a dar estos sets un 50%. Entonces hay ciertos personajes que le van a venir mejor, y por aquí pues he hecho una tablita de Excel donde podemos ver más o menos qué tal se quedan con estas cosas. Si lo veis en negro, o si lo veis con una nota un poquito más baja, pues quiere decir que no es tan bueno este set, o que quizás este personaje en este rol pues no lo vaya a utilizar. Entonces, empezando por aquí con los personajes de Anemo, sería Jin la que podría utilizar como main DPS este set de la reminiscencia de Shimenawa, porque puede hacer muchísimo daño con los ataques normales y con los ataques cargados, que es el estilo de juego que se utiliza con Jin main DPS. Y ahora mismo pues este personaje ya se cura más o menos con los básicos y no debería de depender tanto de la definitiva. Aquí a nuestro coleguita Xiao lo he puesto en A, pero realmente porque me he equivocado. Xiao podría ser una B, y es que Xiao hace todo el daño con la definitiva, y ahora mismo pues a la hora de recargar cierto tipo de partículas vamos a usar utilizando la E, y después vamos a activar la definitiva, haciendo que Xiao absorba esas partículas elementales, y haciendo que Xiao pues ya tenga un poquito recargada para la próxima ulti que vaya a utilizar. Por lo tanto, a Xiao siempre vamos a intentar no llevarlo con recarga de energía, y vamos a intentar utilizar este tipo de set para, digamos, tener muchísimo daño con la definitiva. Pero esto vamos a necesitar que Xiao sí o sí pues haga la E,
y se quite energía. Entonces no podríamos activar la definitiva y sería un poco liada el tema de utilizar este set con Xiao, pero seguramente el día de mañana vaya a haber cierta forma de utilizarlo con Xiao y va a ser el máximo potencial que le vamos a poder dar con este personaje, siempre y cuando que lleguemos a poder cuadrar este tipo de cosas o que sacrifiquemos cierto tipo de partículas con Xiao. Por supuesto que si a Xiao lo tenéis en C6, pues este set prácticamente va a ir sí o sí, porque Xiao genera muchísimas partículas de energía y encima la C6 pues vamos a estar continuamente spameando la E de mientras que dure la definitiva y va a estar bastante bien. Ahora mismo aquí con el resto de los personajes pues ya sería con Eula, pero este set sería para ponerte a autoatacar específicamente con Eula y perdiendo bastante daño, lo que sería con la definitiva. Perder un 50% de bono de daño con la definitiva es perder muchísimo daño y por eso con Eula pues es un B en lugar de ser un A, porque este set le puede venir bastante bien para quedarnos autoatacando, pero Eula ya de por sí tiene problemas de recarga de energía y la verdad es que perder la definitiva pues tampoco es que vaya a ser tan bueno. Con Ganyu, pues este set le va a venir bastante bien, sobre todo en los equipos donde llevemos a Ganyu haciendo reacciones con Pyro y poniéndonos a autoatacar con el arco. Como ya mucha gente sabe, pues a la hora de lanzar la definitiva con Ganyu, le bajamos la resistencia crío al enemigo, pero a la hora de hacer todo lo que sería en el tema de los vaporizados, de los derretidos con Pyro, pues no va a terminar de ser del todo bueno si lanzamos la definitiva. Por eso con Ganyu la definitiva no va a ser tan importante y podemos hacer que este personaje pues vaya autoatacando a flechas muy pero que muy fuerte. Con nuestro coleguita Kaeya pues ya sabemos que casi todo el daño proviene de los autoataques, la definitiva también tiene muy buen daño, pero la verdad es que Kaeya en lo que sería con este set va a hacer unos autoataques bastante buenos y no necesariamente vaya a tener este set sí o sí. Por lo tanto, este set de momento no es que vaya a ser mejor que el set del Nómada del Invierno, pero podría ser una opción bastante buena de ponérselo a Kaeya si lo estamos farmeando. Por aquí, con Rosaria, pues es un poco complicado. Rosaria de main DPS, pues ya sabéis que no es del todo buena porque digamos que tiene la velocidad de ataque de un Claymore pero siendo lanza, y ahora mismo pues tampoco es que le vayamos a sacar todo el partido con este set y por eso la he colocado en un B, porque podría ser que en un futuro lo llevase, pero no va a ser del todo bueno. Con Fischl, metralleta, sí o sí vamos a llevar este set, ¿vale? O ya habríamos que verlo con el set de las llamas albinas, pero la verdad es que Fischl metralleta, aumentarte en un 50% el bono de daño que mete este personaje, es muy bestia y podría hacer que tengamos a Fischl metralleta de una forma muy buena e incluso si no llegamos a tener a Oz durante todo el tiempo en el campo de batalla, pues tampoco necesariamente va a ser del todo necesario porque vamos a incrementar muchísimo el ataque blanco de Fischl y ahora mismo pues tampoco va a depender tanto del hecho de tener la definitiva con Fischl. Con Keqing pues va a ser también un monstruo ese set, pero ya le va a servir a Keqing Electro. Antiguamente el set que teníamos de llamas albinas únicamente le servía a Keqing a modo de utilizarla de main DPS a daño físico, pero ahora mismo este set le va a servir también para Electro, le va a servir también para Crío y le va a servir también para Pyro Keqing. Por lo tanto, este set le va a venir muy bien al personaje y en estos sets, digamos, en este tipo de personajes, cuando no dependemos tanto de la definitiva, pues le va a venir muy bien. Con Razor pues le pasa absolutamente al contrario. Como ya sabemos, Razor depende de la definitiva y tenemos que llevar una recarga de energía en el equipo para que llegue a hacer que Razor brille de por sí y sea muy bueno con este set. Y si no tenemos esa recarga de energía y no tenemos casi todo el tiempo de la definitiva expuesta, pues no va a ser del todo bueno y en ese lugar pues preferiríamos otro tipo de set como el set de las llamas albinas o si no te quieres comer la cabeza pues directamente el set completo del gladiador. Con el protageo, de momento tengo un poco de duda, pero seguramente le vaya a venir bastante bien, aunque el protageo pueda hacer bastante daño con la E y pueda hacer bastante daño con la definitiva. Entonces dependerá mucho de si te pones a autoatacar con este personaje o si prefieres más un set que vaya enfocado a aumentarle el daño a las habilidades. Esto, como siempre, depende. Con Noel es un personaje que requiere muchísima recarga de energía y a no ser que lo vayas a llevar en un equipo donde específicamente vaya a ser batería, no va a ser del todo bueno y este set
no va a ser del todo bueno con Noel, porque la E únicamente la podemos activar cada 20 segunditos, si no recuerdo mal, y este set únicamente nos dura 10 y no va a ser del todo bueno con Noel, por lo tanto Noel seguramente vaya a seguir yendo con el final del gladiador o vaya a seguir yendo con el set del retroceso del meteorito si nos queremos llevar a Noel como main DPS. Con Zhongli ya lo hemos estado viendo estos días y en Zhongli Taser pues nos puede venir muy bien este tipo de set para aumentarle todavía más el daño a Zhongli, y Zhongli iría construido en lo que sería específicamente con un daño blanco. Entonces ahora mismo este set con Zhongli nos puede venir bastante bien, sobre todo en ese tipo de composiciones donde nos vayamos a quedar autoatacando con el personaje y, como ya sabéis, pues al hacer la definitiva perdemos muchísimos frames y no debería de ser tan bueno, antes que preferir rotar entre personajes y hacer daño con otros personajes antes que hacerlo con la definitiva de Zhongli. Con Tartaglia también va a ser un set bastante bueno, pero en rotaciones cortas. Si nos vamos a llevar muchísimo tiempo con Tartaglia, pues esta ya digamos que no va a ser del todo buena, porque a partir de los 10 segundos perdemos la bonificación, por lo tanto tendríamos que llevarnos entre 10 o 9 segundos o un poquito menos. Ya sabemos que la E de Tartaglia activa bastante set y seguramente a Tartaglia pues le vaya a venir muy bien, pero ya lo veremos en el día de mañana si termina llevando este set o no, para aumentarle todavía más el daño que termina haciendo con las dagas. A Hu Tao también le va a venir muy bien, pero ya aquí pues tendríamos que ver si es mejor que el set de Pyro o si va a ser este set mejor, y eso de nuevo pues lo tendríamos que ver el día de mañana y comprobándolo siempre en igualdad de condiciones, porque si no las estadísticas pues no va a ser del todo buena. Lo que cabe recalcar es que la E de Hu Tao le dura unos 9 segunditos, por lo tanto esos 9 segundos vamos a estar haciendo un daño con los autoataques increíble, siempre sacrificando el daño de la definitiva. Con Klee pues este set ya depende un poco, y a la hora de tener la SES pues tendríamos que gestionarla, tendríamos que hacer daño a los enemigos, no se podrían esquivar ninguna y podría ser un poco complicado de jugar antes de que le vaya a ir bien específicamente para Klee. Y como ya sabéis, pues Klee tiene dos opciones de jugarla: activando la definitiva o sin activarla. Si no activamos la definitiva, pues este set le va a venir todavía mejor para ese tipo de composiciones, pero normalmente con Klee vamos a llevarla en un equipo mono y vamos a intentar llevarla para que haga el daño de la definitiva y no se pierda ninguna cuantía de daño. Y ya por aquí, pues esto sería el set, lo que sería el set del ataque. Con el set este de recarga de energía es un poquito más fácil de ver, porque hay personajes que específicamente se buildean a lo que sería con recarga de energía. Y estos sets pues van a estar puestos en A, y en B pues serían personajes que nos interesaría a lo mejor buildearlo con recarga de energía en cierto tipo de composiciones para todavía hacer más daño con la definitiva, y sería por ejemplo el caso de Ganyu de soporte, y sería por ejemplo el caso de Rosaria de soporte. Esto, como siempre, en el caso de Crio, el set del Nómada del Invierno hay que tener muchísimo cuidado con él, y puede ser bastante mejor que este set de recarga de energía, y a la hora de llevarlo de main DPS pues seguramente vaya a ser incluso mejor el Nómada del Invierno que el Shimenawa este de aquí. Entonces el set del Nómada del Invierno para Crio siempre nos queda como un set más polivalente, pero si estáis empezando en el juego y vais a empezar a farmear, pues estos sets no os vendría para nada mal. Entonces, ya una vez saliendo de Crio, para Beidou la hemos tenido que con la definitiva siempre nos hace falta un poquito de recarga de energía, sobre todo cuando no la llevamos con Fisher. Y de esta forma, a la hora de llevar a Beidou de support, pues vamos a necesitar cierta cantidad de recarga de energía, que ya os traeré el día de mañana en otro Excel de aquí, para que sepamos más o menos cuánta recarga de energía tendríamos que llevar con cada personaje y en cada tipo de situaciones. Por lo tanto, podrías aprovechar para dejarte un likeazo y suscribirte si así lo deseas. Por lo tanto, ya siguiendo por aquí, con nuestra coleguita Lisa va sí o sí a recarga de energía, y no hay ningún tipo de discusión con esto, sobre todo con Lisa de soporte, y el hecho de aumentar el daño de lo que nos haría la definitiva en función de tu recarga de energía, pues este set va a ir del tirón para Lisa y no va a haber ningún tipo de duda con eso. Con Mona y con Shinkyu llegamos a hacer muchísimo daño con la definitiva, y seguramente con Mona nuestro coleguita Tonitu pues vaya a llevar este set y no vaya a llevar otro tipo de set, porque ahora mismo con Monita el hecho de incrementarle el daño que hace con la definitiva
en un 75%. Esto es una locura, pero vamos a necesitar llevar a Mona con 300 de recarga de energía. Si no tenemos 300 de recarga de energía con este set, pues ya estaríamos recibiendo menor bono. Y esto hay que tenerlo en cuenta con Mona. Mona no es que vaya a ir full de recarga de energía, sino que debería de ir más o menos compensada y más o menos equilibrada, y de igual manera le pasa a Shinkyu. Shinkyu es un personaje que con recarga de energía podría brillar muchísimo, y también es un personaje que el hecho de no tener recarga de energía pues hace que no brille por no tener la definitiva, y ahora mismo pues necesitamos la espada del sacrificio para que nuestro coleguita Shinkyu pues llegue a brillar del todo. Y si no tenemos la espada del sacrificio aquí con lo que sería con el personaje, necesitamos meterle muchísima más recarga de energía de lo que ya necesitábamos antes. Entonces ahora mismo este set digamos que libera el hecho de que no tengas la espada del sacrificio y podría venirte bien para intentar ponerle otro tipo de espadas y hacer todavía más daño, pero olvídate del daño de lo que sería con la E de Shinkyu. Esto únicamente es para reforzar la definitiva y para que te pueda llegar a venir bien. Incluso a la hora de por sí de llevar la espada del sacrificio te puede ofrecer muchísimo daño el set. Con Benito, pues aquí ya sabemos que nuestro Benito, si no lo llevamos en una composición de Pyro, va a ir sí o sí con recarga de energía, y esto va a ser bastante necesario aquí con nuestro colega. Y ahora, si no necesitamos el hecho de tener el set de la nobleza y lo llevamos equipado en otro personaje, pues ahora mismo a Benito le puede hacer bastante daño con la definitiva, y el hecho de tener recarga de energía pues podría venirle bastante bien para todavía aumentarle más el daño con la definitiva. Pero esto no quiere decir que vayamos a construir al personaje así, y sobre todo pues ya teniendo el set de la nobleza. Y con Xianlin pues me cabe aclarar que seguramente vaya a ser muy bueno con Xianlin. Quizás no es tan bueno como con Beidou, porque digamos que Xianlin va a estar haciendo muchísimos tornados, y en lo que sería la composición con Tartaglia vamos a estar haciendo muchísimas reacciones elementales. Entonces, no sé de momento si 4 set de la bruja o 4 del set de lo que sería este de aquí de recarga de energía, vamos a ir a llevarlo con Xianlin. Lo que sí es cierto que Xianlin necesita recarga de energía incluso en ese equipo, por lo tanto no sería mal llevarla, sobre todo al principio del juego, donde nuestros personajes todavía meten un poquito menos, y a la hora ya de que vayamos a buscarle un set final donde vayamos a hacer todavía muchísimo más daño con Xianlin, pues seguramente vayamos a llevar el set de 4 de bruja carmesí, pero intentarlo llevar siempre con un poquito de recarga de energía, o intentar llevarlo con alguna lanza de recarga de energía para que Xianlin nos haga la definitiva. Una Xianlin que no nos hace la definitiva es una Xianlin prácticamente muerta en el equipo, y no la vamos a querer tanto como una Xianlin que nos pueda activar el pironado con la C4. Entonces, esto por aquí pues van a ser las impresiones previas que he tenido con el set. La he podido comprobar un poquito con los Excel ya el día de mañana. Os los mostraré todo lo que tengo por aquí, y como siempre, pues si te gusta, déjate un likeazo, suscríbete para más contenido, y como no puede ser de otra manera, si piensas de una forma contraria a mí, pues te diré que me lo debatas en los comentarios, porque no hay cosa mejor que a lo mejor debatir con este tipo de set. Incluso si me he dejado algún personaje, pues podrían dejármelo por ahí. Así que como siempre, que tengas un buen día y nos vemos en la próxima. ¡Chao!